de sintonizar frecuencia 13. La señal cruza 3 ciudades esta noche: Quito, Ciudad de México y los llanos venezolanos. Un cura sin cabeza que busca lo que perdió, una enfermera que nunca dejó su turno y un silbido que anuncia la muerte. Apaga las luces. Primera historia. Mi nombre es Daniela y lo que voy a contar pasó hace 4 años, cuando trabajaba como guía turística en el centro histórico de Quito. Mi trabajo consistía en llevar grupos de turistas por las iglesias coloniales, contarles la historia de la ciudad, mostrarles los conventos y plazas. Era un trabajo que me gustaba, me apasionaba la historia, y Quito tiene tanta que nunca te aburres de contarla. La iglesia de San Francisco es una de las más antiguas de la ciudad, construida en el siglo XVI. Es enorme, con patios interiores, capillas laterales, catacumbas subterráneas. Durante el día está llena de turistas, pero de noche, cuando cierran las puertas, el lugar se transforma en algo completamente distinto. Yo nunca había creído en las historias que contaban los guardias nocturnos. Decían que escuchaban pasos en los pasillos vacíos, que veían sombras moviéndose entre las columnas, que a veces olían incienso cuando no había nadie celebrando misa. Pensaba que eran exageraciones, historias para asustar a los nuevos empleados, hasta la noche en que tuve que quedarme después del horario. Había olvidado mi mochila en la sacristía después del último tour del día. Me di cuenta cuando ya estaba en el bus de regreso a casa. Tuve que devolverme y llegar justo cuando estaban cerrando. El guardia de la entrada me conocía, así que me dejó entrar con la condición de que fuera rápido, que ellos estaban por irse. Entré por la puerta lateral y caminé por el claustro hacia la sacristía. Mis pasos resonaban en el piso de piedra. Encontré mi mochila donde la había dejado, colgada en una silla en la sacristía. La agarré y me di la vuelta para salir, pero entonces escuché algo que me hizo detenerme. Pasos, pasos lentos. Venían del interior de la iglesia, desde la nave principal. Pensé que era el guardia, que estaba haciendo su ronda antes de cerrar. Lo llamé. Le dije que ya me iba, pero nadie me respondió. Los pasos continuaron, cada vez estaban más cerca. Salí de la sacristía y miré hacia la nave principal. Las filas de bancas se extendían en la oscuridad, las columnas masivas se elevaban hacia el techo invisible, y al fondo, cerca del altar, vi una figura. Era un hombre vestido con sotana negra, caminando lentamente entre las bancas. Tenía las manos juntas frente a él, como si estuviera rezando. Pensé que era uno de los curas que vivían en el convento, aunque era raro que estuviera ahí a esas horas. Le hablé, le dije que disculpara la molestia, que ya me retiraba. La figura se detuvo, no volteó a verme, solo se quedó ahí parada, completamente inmóvil. El silencio que siguió fue denso, pesado. Entonces la figura comenzó a girarse hacia mí, despacio, y cuando completó el giro, vi que donde debería estar su cabeza no había nada, solo el cuello de la sotana, vacío, cortado de manera irregular, como si alguien le hubiera arrancado la cabeza de un tajo. La sotana estaba manchada de algo oscuro que goteaba sobre el piso de piedra, dejando un rastro húmedo mientras caminaba. No pude moverme. Mis piernas se negaban a obedecer. La figura sin cabeza empezó a caminar hacia mí, con esos pasos lentos y pesados que había escuchado antes. Con cada paso, el sonido de algo arrastrándose se hacía más fuerte. No eran solo sus pies, era algo más, algo que cargaba. Finalmente logré moverme. Retrocedí, tropezándome con mis propios pies, y corrí hacia la salida lateral. Detrás de mí escuché los pasos acelerarse, el sonido de la sotana arrastrándose sobre la piedra y una respiración ahogada, que no debería venir de alguien sin cabeza, pero que lo hacía. Salí por la puerta lateral y seguí corriendo hasta llegar a la plaza.
Los guardias ya se habían ido. La plaza estaba vacía, iluminada solo por los faroles coloniales. Me quedé ahí temblando, mirando hacia la puerta de la iglesia, esperando que esa cosa saliera detrás de mí. No salió. La puerta se quedó cerrada, en silencio. Al día siguiente fui directo con el coordinador de guías y le conté lo que había visto. Él me miró con una expresión cansada, como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. Entonces me contó la leyenda. Hace siglos, durante la época colonial, uno de los curas de San Francisco fue acusado de haber cometido crímenes terribles. Nunca quedó claro qué exactamente había hecho, pero era algo tan grave que lo condenaron a muerte. Lo decapitaron en el patio del convento, frente a todos los otros religiosos, como advertencia. Pero la leyenda dice que su espíritu nunca se fue, que sigue buscando su cabeza, caminando por los pasillos de la iglesia, revisando cada rincón, cada capilla, desesperado por encontrar lo que perdió. Y algunos dicen que si te cruzas con él, si lo ves directamente, él piensa que tú tienes su cabeza y te persigue. Las iglesias antiguas guardan más que oraciones. Guardan pecados, castigos, espíritus que fueron condenados y nunca encontraron paz, figuras sin rostro, sin cabeza, sin descanso. La siguiente leyenda viene desde México, una enfermera que nunca se fue y pacientes que la ven cuando más la necesitan. La frecuencia continúa. Mi nombre es Verónica y soy enfermera en el Hospital Juárez de la Ciudad de México desde hace 8 años. Cuando empecé a trabajar aquí, las enfermeras más viejas me contaron la leyenda de la planchada. Al principio pensé que era una historia inventada, una tradición del hospital, pero después de lo que vi una noche de febrero, ya no estoy tan segura. La leyenda dice que hace décadas, en los años 40 o 50, trabajaba aquí una enfermera muy dedicada. Era joven, bonita, siempre impecable con su uniforme blanco perfectamente planchado, almidonado, sin una sola arruga. Por eso le decían la planchada. Se enamoró de un doctor del hospital, un hombre que le prometió matrimonio, pero que después la dejó por otra mujer. La enfermera, devastada, enfermó de tristeza. Algunos dicen que se quitó la vida, otros dicen que murió de pena, pero la leyenda cuenta que su espíritu nunca se fue del hospital, que sigue haciendo sus rondas nocturnas, cuidando a los pacientes, apareciendo cuando alguien está en peligro de muerte. Yo había escuchado a otras enfermeras contar que la habían visto, una figura de mujer con uniforme blanco antiguo, con cofia, caminando por los pasillos de noche, siempre en el turno nocturno, siempre en las áreas de cuidados intensivos, pero nunca le presté mucha atención. En los hospitales siempre hay historias de fantasmas. Hasta esa noche. Era mi turno en la unidad de terapia intensiva. Teníamos 5 pacientes, todos graves. Cerca de las 2 de la madrugada, estaba en la estación de enfermeras cuando sonó la alarma de uno de los cuartos. Era el señor Ramírez, un paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca. Corrí al cuarto y lo encontré con dificultad para respirar. Los monitores estaban pitando, el oxígeno estaba bajo. Él estaba solo, su familia se había ido a casa hacía horas. Empecé el protocolo de emergencia, ajusté el oxígeno, revisé sus signos vitales y llamé al doctor de guardia. Mientras trabajaba, el señor Ramírez me agarró la mano. Estaba consciente pero débil. Me miró con ojos llenos de miedo y me dijo: «La enfermera de blanco ya estuvo aquí. Me dijo que no me preocupara, que ella me iba a cuidar». Pensé que estaba delirando por la falta de oxígeno. Le dije que yo era la única enfermera de turno en esa área, que no se preocupara, que él iba a estar bien. Pero él insistió. Me dijo que había visto a una enfermera joven, con uniforme blanco antiguo, parada junto a su cama, sonriéndole,
que le había acomodado las cobijas y le había tocado la frente con una mano fría antes de salir del cuarto. Sentí un escalofrío. Le dije que descansara, que el doctor ya venía. Estabilizamos al señor Ramírez y me quedé con él hasta que estuvo fuera de peligro. Una hora después, cuando todo había vuelto a la calma, salí del cuarto y caminé por el pasillo hacia la estación de enfermeras. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces tenues de la noche, y entonces la vi. Al final del pasillo, parada frente a la ventana, había una mujer. Vestía un uniforme de enfermera completamente blanco, antiguo, de esos que ya no se usan. El uniforme estaba impecablemente planchado, sin una sola arruga, con botones dorados brillantes. Llevaba cofia blanca y el pelo recogido en un chongo perfecto. Estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia la ciudad. Me quedé paralizada. Sabía que yo era la única enfermera en ese piso a esa hora. Las otras estaban en diferentes áreas del hospital, y ese uniforme, nadie usaba ese uniforme. Hacía décadas que habían cambiado los diseños. Intenté hablar, preguntarle quién era. La mujer comenzó a girar lentamente hacia mí. Pude ver su perfil. Era joven, de unos 25 o 30 años, con piel pálida y facciones delicadas. Cuando terminó de girar y quedó de frente a mí, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de una tristeza infinita. Me miró durante lo que parecieron eternos segundos, sin decir nada, sin moverse, y entonces sonrió, una sonrisa triste, melancólica, como si llevara años esperando que alguien la viera. En ese momento parpadeé, solo un segundo, y cuando volví a abrir los ojos, ella ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Corrí hacia donde había estado parada. Revisé las habitaciones cercanas, pero no había nadie. Solo el olor tenue a almidón y jabón blanco flotando en el aire. Volví temblando a la estación de enfermeras. No le dije nada a nadie esa noche. ¿Quién me iba a creer? Pero al día siguiente, cuando el señor Ramírez despertó completamente recuperado, me volvió a contar lo que había visto. La enfermera de blanco, la que le había dicho que no tuviera miedo. Le pregunté cómo era. Me describió exactamente lo que yo había visto: el uniforme impecable, la cofia, el pelo recogido, los ojos tristes. Después de eso, empecé a prestar más atención a las historias que contaban las otras enfermeras. Casi todas las que llevaban años trabajando ahí tenían una historia de la planchada. Siempre aparecía cuando había pacientes graves, siempre en el turno de noche, siempre cuidando, vigilando, asegurándose de que nadie muriera solo. Algunos decían que si ella aparecía junto a tu cama, significaba que ibas a sobrevivir, que ella solo cuidaba a los que tenían oportunidad. Otros decían que aparecía para despedir a los que se iban, para que no tuvieran miedo en sus últimos momentos. Yo la he vuelto a ver 2 veces más en estos años, siempre de lejos, siempre en los pasillos vacíos de la madrugada. Nunca se acerca, solo vigila, cuida, cumple el deber que nunca pudo completar en vida. Ya no le tengo miedo. De hecho, hay noches en que me reconforta saber que no estoy completamente sola en estos pasillos oscuros, que hay alguien más, aunque sea un espíritu, que sigue preocupándose por los pacientes, que nunca abandonó su vocación. No todos los espíritus están atrapados por dolor o venganza. Algunos simplemente no saben irse, continúan sus rutinas, sus cuidados, su amor por lo que hacían, presencias que protegen en lugar de aterrar. Pero la última leyenda de esta noche es diferente. Viene desde Venezuela, los llanos, un silbido que nadie quiere escuchar y una muerte que nadie puede evitar. Última transmisión. Esta historia me la contó Miguel, un llanero que creció en una finca en los llanos venezolanos. Esto fue lo que nos contó.
Nací y crecí en una finca cerca de Barinas, en el corazón de los llanos. Mi familia lleva generaciones viviendo de la ganadería, trabajando la tierra, criando ganado bajo ese sol implacable que nunca da tregua. Los llanos son hermosos durante el día, con sus sabanas infinitas y sus atardeceres de fuego, pero de noche son otra cosa. De noche, los llanos se llenan de sonidos extraños, sombras largas y cosas que es mejor no buscar. Desde que era niño me habían advertido sobre el silbón. Mi abuela me contaba la historia cada vez que pasaba demasiado tiempo afuera al anochecer. Decía que el silbón era el espíritu de un muchacho que había matado a su propio padre en un arranque de furia. Como castigo, el abuelo del muchacho lo maldijo, lo amarró y lo soltó en los llanos con un perro del infierno persiguiéndolo por toda la eternidad. La leyenda dice que el silbón está condenado a caminar por los llanos, cargando en un saco los huesos de su padre. Silba una melodía en 7 notas, siempre las mismas 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si lo escuchas silbar, tienes que tener mucho cuidado, porque si el silbido suena cerca, el silbón está lejos. Pero si el silbido suena lejos, muy lejos, el silbón está justo detrás de ti. Yo nunca le había creído mucho a esas historias. Pensaba que eran cuentos para mantener a los niños cerca de casa, hasta la noche en que lo escuché. Tenía 19 años. Había estado trabajando todo el día arreglando cercas en la parte más alejada de la finca. Se me hizo tarde y decidí volver a caballo en lugar de quedarme en el refugio que teníamos en esa zona. Era luna llena, así que había suficiente luz para ver el camino. Iba cabalgando por la sabana cuando lo escuché por primera vez. Un silbido, claro, agudo, cortando el silencio de la noche. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las 7 notas, perfectas, inquietantes. Detuve el caballo. El silbido venía de algún lugar a mi izquierda. Sonaba cerca, tal vez a 50 metros. Pensé que era algún trabajador de otra finca, aunque era raro que alguien estuviera ahí a esas horas. Le hablé, pregunté si necesitaba ayuda, pero nadie respondió. Solo el silbido continuó, las mismas 7 notas, una y otra vez. Empecé a cabalgar de nuevo, más rápido esta vez, pero el silbido me seguía. No importaba qué tan rápido fuera, el silbido siempre estaba ahí, a la misma distancia, las mismas 7 notas repitiéndose sin parar. Entonces recordé lo que mi abuela me había dicho: si suena cerca, está lejos; si suena lejos, está cerca. Y el silbido sonaba muy cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté las riendas y el caballo empezó a galopar, pero el silbido cambió. Ahora sonaba más lejos, como si viniera de muy atrás, casi inaudible en la distancia, lo que significaba que estaba justo detrás de mí. El caballo lo sintió también. Sus orejas se pusieron hacia atrás, empezó a relinchar nervioso, a moverse inquieto. Los caballos saben, siempre saben cuando hay algo que no es natural cerca. No me atreví a voltear. Seguí cabalgando hacia la casa, con el corazón golpeándome en el pecho, las manos temblándome en las riendas. El silbido seguía ahí, lejano, distante, lo que significaba que esa cosa, lo que fuera, estaba cerca, muy cerca. Podía sentir su presencia detrás de mí. Podía escuchar algo más además del silbido, pasos largos, como si alguien muy alto caminara con zancadas enormes, y el sonido de algo arrastrándose, algo pesado que rozaba contra el suelo. El saco con los huesos. Llegué a la finca galopando como poseído. Salté del caballo antes de que se detuviera completamente y corrí hacia la casa. Mi padre estaba en el porche y me vio llegar con esa desesperación. No tuve que decir nada. Él escuchó el silbido también. Ese silbido lejano que significaba que el silbón estaba cerca. Mi padre me metió a la casa de un empujón y cerró la puerta con tranca. Llamó a mi abuela, que dormía en el cuarto del fondo,
y ella supo inmediatamente qué estaba pasando. Sacó un rosario bendito, un poco de tabaco y un puñal de plata que habían tenido en la familia por generaciones. Nos dijo que no saliéramos, que no hiciéramos ruido. El silbón, nos recordó, mata a los borrachos, a los infieles, a los que maltratan a sus familias, pero sobre todo, mata a los que lo miran directamente. Esa noche nos quedamos dentro, en silencio, escuchando. El silbido rodeó la casa durante horas. A veces sonaba cerca, como si viniera del techo. Otras veces sonaba tan lejos que apenas se escuchaba, pero sabíamos que estaba ahí, dando vueltas, buscando. Escuchamos los pasos también, pasos enormes, lentos, arrastrando ese saco de huesos. En un momento escuchamos algo golpear contra la puerta, un golpe pesado, como si alguien hubiera dejado caer un bulto lleno de piedras. Mi padre agarró el puñal de plata y se paró frente a la puerta, listo para lo que fuera, pero el silbón no entró. Solo siguió dando vueltas, silbando, arrastrando su carga, esperando que alguno de nosotros fuera lo suficientemente tonto como para salir. Cuando amaneció, el silbido se detuvo. Esperamos hasta que el sol estuvo completamente alto antes de abrir la puerta. Afuera, en el porche, había huellas enormes, huellas de pies descalzos, pero demasiado grandes, demasiado largas para ser de un humano normal, y marcas de algo arrastrado en la tierra. Desde esa noche, nunca más me quedé afuera después del anochecer, y cada vez que tengo que salir de noche, llevo tabaco en el bolsillo y un rosario bendito en el cuello. Porque en los llanos hay cosas que no se explican, presencias que vienen de tiempos antiguos y que siguen cobrando venganza por pecados que nunca se perdonaron. Estas son las leyendas que sobreviven porque la gente jura haberlas visto. No son solo historias, son testimonios que se repiten, generación tras generación en cada rincón de Latinoamérica. Los sintonizados saben que las leyendas existen por alguna razón. La frecuencia transmite cada semana. Suscríbete, activa la campana, porque estas historias son solo el principio. Frecuencia 13, desde donde el tiempo no existe, hasta la próxima señal.